No es secreto para nadie que Elon desea hacer del mundo un lugar mejor e intenta implementar la energía sostenible a nuestro día a día. Él ha dado un paso gigante con los coches Tesla, con los que ha logrado que muchos dejen de ver con ojos de horror los autos eléctricos, pues con sus hermosos diseños de calidad ha conseguido que su aspecto sea tan hermoso a la vista que el hecho de que sea eléctrico lo hace aún más asombroso. Sin embargo, a pesar de contar con la increíble aceptación de la gente, existe una gran crítica presente en cuanto a la fabricación. Tesla no lo está haciendo tan veloz como se esperaba. Esto se debe en parte a que no cuenta con las fábricas suficientes para la elaboración de coches en masa. Sí, aunque tenga la gigafábrica en Shanghái, una en Berlín y dos en los Estados Unidos, Tesla se ha quedado corta ante la demanda de sus coches. Por tal razón, a Elon Musk se le ocurrió una posible solución. Si deseas saber cuál es, ponte cómodo. Aprovecha para suscribirte al canal si aún no lo has hecho y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, continuemos. Si bien Musk cuenta con el dinero suficiente para abrir muchas más fábricas de Tesla, el tiempo que se debe usar para diseñar, construir, organizar y poner operativa una fábrica desde cero es enorme, sin importar dónde sea que se decida construir, por lo que una solución más viable sería comprar una fábrica de coches que ya exista y simplemente condicionarla para crear los coches que se desean hacer. Pero, ¿qué fábricas estarían disponibles para comprar? La respuesta te sorprenderá un poco, pues no es nada más que fábricas de la enorme reconocida empresa General Motors, una compañía estadounidense que fabrica automóviles, camiones y motores. Fue fundada en 1908 con el nombre de General Motors Corporation y reestructurada a partir del año 2009 bajo su actual denominación. Su sede central se encuentra en la localidad de Detroit. General Motors y Tesla han estado en desacuerdo anteriormente e incluso en la actualidad mantienen marcadas diferencias. Una de ellas es la diferencia en cuanto a su opinión de los sindicatos, pues mientras General Motors es muy conocido por estar muy de acuerdo con los sindicatos, Tesla no está de acuerdo con ellos y cuenta con varias razones válidas, pero esta decisión de mantenerse en contra de los sindicatos le ha costado, pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya ha negado repetidamente reconocer a Tesla como un productor de vehículos eléctricos, mientras que ha elogiado públicamente a General Motors y a su directora ejecutiva Mary Barra por su trabajo en los vehículos eléctricos y los posicionó como la empresa que impulsa a Estados Unidos hacia un futuro brillante y sostenible. Ahora Tesla tiene la oportunidad de comprar General Motors, por lo menos varias de las fábricas que General Motors declaró que planea cerrar. Y pues los rumores del deseo de Musk de comprar fábricas de General Motors fueron confirmados cuando el mismo Elon en una entrevista aseguró que no estaba fuera de sus posibilidades ni lejos de sus deseos de tomar el control de algunas, incluyendo la planta que se encuentra en Ontario. Así como también en esta misma entrevista declaró que aplaude y apoya la idea de su rival fabricante de autos General Motors en invertir en tecnología de vehículos eléctricos. Incluso le pareció interesante que esta empresa implemente este tipo de transporte amigable con el medio ambiente, afirmando que es uno de los propósitos de Tesla motivar a avanzar en grandes pasos al uso de los coches con cero emisión de contaminantes y que funcionen con energía sostenible, resaltando que la prioridad es proteger al medio ambiente. Pero el ambicioso proyecto de la electrificación preparado por General Motors no se limita a una transición energética progresiva que busca ser amigable con el medio ambiente, sino que sus planes como una de las empresas emblemáticas en el sector automotriz es liderar el mercado y destronar a Tesla en la oferta de vehículos eléctricos, quien sin duda alguna fue quien abrió camino en esta área. Pero lograr destronar a Tesla de su puesto no será fácil para General Motors, que tendrá que evaluar aspectos claves si quiere lanzar los coches electrificados a menor precio con un modelo de negocio rentable. Para lograr estos objetivos, General Motors deberá sortear dificultades como la inflación, tasas de interés altas, el costo de los materiales en claro aumento y la escasez mundial de chips. Sin embargo, la CEO de General Motors espera mantener los precios relativamente bajos, confiando en los avances químicos para reducir los costos de las baterías, compensando los enormes incrementos de precios del litio y otros elementos claves que hacen que las baterías funcionen. Por otra parte, aunque el cierre de algunas fábricas de General Motors beneficia a la misma empresa, ya que necesita enfocarse en la creación de coches eléctricos, lo que implica una gran inversión, muchos no están de acuerdo, ya que esto se traduce en despidos, dejando desempleados a miles de personas y con mucha razón esto generó preocupación en muchas en la población, incluyendo a varios legisladores. ¿Qué opinas de General Motors y su plan de destronar a Tesla del mercado de coches eléctricos? Comparte con nosotros tu respuesta en el buzón de comentarios.
Volviendo al tema de la adquisición de fábricas de General Motors por parte de Tesla, recordemos que no sería la primera vez, pues en el año 2010 Tesla compró NUMMI, una fábrica de automóviles clausurada de propiedad conjunta de General Motors y Toyota en Fremont, California, por la modesta cantidad de $42 millones, poco después de que ésta cerrara. La adquisición de la compañía llegó con muchas contrataciones, incluso de personal que había sido liquidado anteriormente cuando ésta cerró, y ahora, según reporta Electrek, la ensambladora de Tesla en Fremont produce 333,000 unidades al año y empleó a más gente que las antiguas dueñas de esta fábrica. La competencia entre Tesla y General Motors es muy marcada, y aunque desde hace 16 años Elon Musk se propuso que Tesla lidere una industria automotriz responsable con el medio ambiente y con precios asequibles para las familias con ayuda de su plan maestro en el que escribió: cuando alguien compra el automóvil deportivo Tesla Roadster, en realidad está ayudando a pagar el desarrollo del automóvil familiar de bajo costo. Desde ese momento solo logró 4 autos con precios menores a los $98,000 del Roadster, con un mínimo de $50,000. Es decir, que solo logró la primera parte hasta ahora, pues General Motors le ganó la carrera y ofrece autos familiares de bajo costo a precios un poco más accesibles que los de Tesla. Mientras Tesla todavía lucha por bajar el valor de sus vehículos, General Motors ya sueña con un auto eléctrico familiar a menos de $20,000. Un sueño que está cerca de hacerse realidad, ya que se especula que General Motors ofrecerá su hatchback Volt 2023 por solo $26,600, $6,300 menos que el precio de etiqueta anterior. Pero espera, hay más. El Volt EUV más grande, equipado con un sistema de audio de alta gama, un espejo retrovisor con cámara, techo solar y Super Cruise, costará poco más de $34,000, y el año que viene ofrecerá un crossover Equinox eléctrico similar al CR-V de Honda y al RAV4 de Toyota a $30,000. General Motors cuenta con un plan bastante interesante y se nota que están trabajando duro en lograr sus objetivos. Sin embargo, le queda mucho camino por delante en el atrevido proyecto de superar a Tesla como referencia de coches eléctricos. En la actualidad, las acciones de General Motors en bolsa cotizan en torno a los $54. Las de Tesla están a $782. Si hablamos de capitalización total de la compañía, la empresa californiana es hoy el líder indiscutible con un valor bursátil de $773,000 millones, muy por encima de los $78,000 millones de General Motors. Un plan ambicioso sin lugar a dudas. Esto fue Espacio Musk. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu like, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, pues subimos videos todas las semanas. Hasta la próxima.